general Onganía preside en Buenos Aires los actos de festejo por el Día del Ejército. Mientras tanto, en Córdoba, miles de obreros se aprestan a abandonar sus lugares de trabajo y marchar hacia el centro de la ciudad. Desde la central de EPEC marchan los empleados agrupados en el sindicato de Luz y Fuerza, con Agustín Tosco al frente. En la ciudad universitaria, en el barrio Clínicas y en puntos estratégicos del centro de la ciudad, se agrupan las distintas corrientes estudiantiles. En Fiat, los sindicatos Citrax y Tram, que están bajo direcciones burócratas y sumisas a la empresa, no participan de la protesta. No obstante, una gran cantidad de trabajadores deciden no acatar la orden de sus sindicatos y abandonan las plantas de Ferreira. Por la Ruta 9 Sur avanzan los obreros de Fiat Concord, Fiat Matterfer, Grandes Motores Diesel, Thomson Ranco y Perkins. Desde el barrio Santa Isabel parten los trabajadores de ICA Renault, nucleados en los gremios SMATA y WOM, constituyendo la columna más numerosa con aproximadamente 5.000 trabajadores. Al paso de la movilización, trabajadores autónomos y de pequeñas industrias se suman a las múltiples columnas, engrosando el número de manifestantes. Cuando los trabajadores de ICA Renault se acercan a la Plaza de las Américas, ubicada en la periferia del centro de la ciudad, la Policía Federal comienza a reprimirlos. En Avenida Vélez Sarsfield, un grupo de manifestantes resiste los embates del escuadrón de caballería, obligándolos a retroceder. La columna de trabajadores se dispersa por los barrios adyacentes para reunirse finalmente en el Boulevard San Juan. Pero el hecho que desencadena los sucesos más violentos ocurre cerca del mediodía, en la esquina del Boulevard San Juan y la calle Arturo M. Vaz. Allí la policía reprime con balas de plomo y provoca la muerte de Máximo Mena, un joven trabajador de ICA Renault. La noticia se difunde por toda la ciudad, lo que genera ira e indignación. Obreros y estudiantes deciden resistir y enfrentar el aparato represivo. La violencia crece. En pocos minutos se multiplican en las calles las trincheras improvisadas, impidiendo el paso de la policía. Con lo que encuentran a su paso, maderas, hierros, automóviles, los manifestantes construyen barricadas y desde allí hacen frente con piedras y palos a las balas y a los gases. El acto central no se lleva a cabo. La ciudad se convierte de a poco en un gran campo de batalla. Los manifestantes ganan terreno en diferentes sectores y las fuerzas policiales, a cargo del comisario Sánchez Laos, se ven desbordadas y deciden acuartelarse. Córdoba queda en manos de sus habitantes. A partir de ese momento, los cordobeses descargan su furia contra locales de firmas extranjeras y edificios gubernamentales. Los vecinos colaboran intensamente con los manifestantes, arrojando desde balcones y ventanas todo tipo de elementos que puedan servir para armar las barricadas. Con el paso de las horas, el panorama en el centro se torna desolador. Comercios con vidrieras rotas, automóviles y colectivos tumbados en las calles, arrasados por el fuego de las molotov. En los barrios, el paisaje es igual de caótico. Desde las zonas altas de la ciudad se ven las columnas de humo de un sinfín de barricadas. El fuego arde en varios edificios, en autos y en colectivos. Al caer la tarde, el gobierno nacional ordena al tercer cuerpo del ejército, al mando del general Raúl Carcaño, ingresar y ocupar la ciudad. A partir de allí, se implementa el toque de queda, oficializando el estado de sitio. Durante la noche, algunos grupos de manifestantes continúan con los enfrentamientos. En varias esquinas se mantienen fogatas encendidas y se escuchan disparos en las calles. El saldo de la jornada es de más de 20 muertos y decenas de heridos.
Al día siguiente, Onganía anuncia la creación de los consejos de guerra para juzgar a quienes considera responsables de romper el orden y la paz social en Córdoba. Son condenados a prisión Agustín Tosco, Jorge Canelles y Elpidio Torres, entre otros importantes dirigentes sindicales. Soldado, no tires a tus hermanos, está pintado en una de las paredes, ¿no? Es una frase fuerte, que sintetiza un poco el momento que se vivía, que es difícil ubicarse espacio temporalmente en una especie de guerra planteada sobre todo por el gobierno, ¿no? Justo en el Día del Ejército, ¿no? Se terminan enfrentando el ejército y el pueblo, ¿no? También para pensar en las efemérides y pensar también en qué rol le tendría que cumplir el ejército en la sociedad, ¿no? Justamente vinculado con la doctrina de la seguridad nacional que habíamos mencionado al comienzo. El ejército tiene este rol de resolver hacia el interior los conflictos sociales. En el momento de la jornada del Cordobazo, una de las razones que explica, digamos, por qué el pueblo puede organizarse y tomar la ciudad por esa jornada y media que dura, a partir de estas barricadas que también comentaba Héctor al comienzo, tiene que ver con que la policía realmente tenía pocos miembros, ¿no? 250 miembros actuaron en esa jornada del Cordobazo y por eso pudieron ser sobrepasadas con tanta facilidad, digamos, con enfrentamientos y muertes, ¿no? Y muchos heridos, pero a partir de eso empieza a fortalecerse el lugar y por eso tiene que venir el ejército a ayudar a la policía local para resolver y levantar todas las barricadas que había en los distintos barrios de Córdoba, pero eso después con el tiempo se va a reforzar y después cada vez que había una manifestación anunciada o algún acto programado venían refuerzos de policía, ya divisiones antiguerrilleras, sobre todo de la Policía Federal, pero divisiones de distintos lugares para reforzar a la policía local y a engrosar sus filas. Y bueno, ahí también se ven las imágenes típicas del Cordobazo, ¿no? La gente tirándole a la policía montada, armando barricadas, que construyeron esa imagen del Cordobazo como un mito fundante de lo que va a ser Córdoba en la década del 70, donde van a tener foco las organizaciones político-militares, no solamente los políticos-militares, sino la izquierda tiene como un bastión muy fuerte acá. Los sindicatos también van a tener representantes clasistas y combativos que van a tener trascendencia nacional, ¿no? Y eso tiene como la imagen, está muy grabada en la memoria colectiva, la barricada, el humo, la gente tirando bolitas a la caballería, ¿no? Son imágenes que se repiten todos los años y cada vez que pensamos en los sindicatos que luchan y que buscan un espacio en la sociedad, nos vienen esas imágenes a la cabeza, al menos los cordobeses. Son impresionantes. Ver esas columnas, el documental hablaba de 5.000 trabajadores, una de las columnas, 5.000 trabajadores. La verdad que es impresionante pensar una Córdoba con esa cantidad de trabajadores industriales, y pensar esa cantidad de obreros movilizados. 5.000 en una sola columna es un número que asombra, al menos mirándolo desde el 2018. Y mirándolo también a esa Córdoba industrial, digamos, eran trabajadores que salieron a protestar por mejores condiciones laborales, por sus salarios, salieron a protestar por las quitas zonales, que era un régimen que estaba imponiendo Onganía, donde diferenciaba los salarios de los trabajadores del interior de los de capital, y también salieron a protestar por el sábado inglés, exigiendo también que se cumplieran los requisitos de pagar el sábado como jornada completa. Pero lo que empezó siendo una demanda específicamente obrera terminó siendo también una demanda o un cuestionamiento a la dictadura militar. De ahí que también se va transformando esta movilización. Lo que empieza siendo obrera se transforma también en popular, porque se suman estudiantes y se suma la población que salía a cuestionar al régimen militar autoritario, donde no había canales de participación
porque estaba todo prohibido, estaban prohibidos los partidos políticos, estaban prohibidos los sindicatos o intervenidos o en su defecto controlados por el Estado, no existía parlamento, es decir, estaban todos los canales de participación y de expresión popular prohibidos. Entonces la gente canaliza esa demanda y canaliza su bronca y su cuestionamiento a través de la calle. La calle se empieza a transformar en un lugar donde la gente sale a visibilizar su opinión, ¿no? Se transforma en la esfera de actuación de la población. Como una metáfora también y algo real, la gente tirándole cosas para que quemen en las barricadas los manifestantes, Héctor. ¿Por qué Luz y Fuerza tenía tanta preponderancia, tanto protagonismo en esta lucha? ¿Qué tenía Luz y Fuerza para diferenciarse del resto? Luz y Fuerza siempre fue un gremio pequeño en cantidad de afiliados, digamos, al igual que hoy, no supera el 1.500, 1.700 afiliados. Pero la situación en ese momento, creo yo, es mi pensar que en el gremio de Luz y Fuerza, desde el año 1976 y antes también, había compañeros que eran muy lúcidos y habían comenzado a hacer un trabajo de esclarecimiento social, emitiendo muchísimos comunicados, documentos. Siempre desde Luz y Fuerza salían solicitadas y documentos. Hay uno que se puede ver en internet también, que se llama Signos Negativos, que tiene un contenido político y económico de lo que estaba haciendo el gobierno de Onganía. Y entonces creo que había mucha llegada a otros trabajadores, por un lado. Por otro lado, algo muy importante es que el gremio de Luz y Fuerza abrió sus puertas al estudiantado cuando Onganía ataca las universidades. Cuentan los compañeros que estuvieron presentes en esa época, que ahora son viejitos, que el gremio estaba poblado de estudiantes. De hecho, hay muchas anécdotas. Dictaban los cursos para poder cumplir con el ingreso a la universidad. Entonces la relación estudiantes-trabajadores pasa principalmente por Luz y Fuerza y por Agustín Tosco. De ahí entiendo yo, de lo que he escuchado y leído y visto, que es el gran protagonismo, ¿no? Por un lado, el entender y actuar con comunicados, que era algo que Agustín lo movía desde muy joven, ¿no? Él fue el impulsor y el creador del periódico que aún se emite, que se llama Electrum, semanal, claro. Y bueno, y se preocupaba mucho por esa relación con los trabajadores a través de medios de comunicación. Y por otra parte, ese ligazón con los estudiantes, creo que es lo que ayudó a que se haga esa masa, ¿no? Perfecto, qué bueno. La verdad es que después de esto se produce la renuncia de Onganía, pasan los meses y se pone todo peor y termina el gobierno cayendo, ¿no? Que ya para ir cerrando, un minutito para cada uno, ¿qué nos deja hoy a la distancia? El año que viene se conmemorarán los 50 años, pero hoy a 49 años, ¿qué podemos reflexionar en pocas palabras sobre ese momento que nos deja hoy el cordobazo, a los cordobeses sobre todo? Bueno, creo que como reflexión primero reconocer que los cambios sociales y políticos son posibles a partir de la acción colectiva. Uno siempre se queda con la idea de que los gobiernos hacen cosas y si uno no está de acuerdo con eso, bueno, ya está, están ahí, lo único que se puede hacer es votar en las próximas elecciones. Y uno también tiene que poder encontrar los canales de manifestar, en términos colectivos, de manifestar lo que a uno le parece justo, ¿no? Más allá de que también hay que participar en las elecciones y participar desde distintas funciones sociales, pero me parece que el cordobazo fue la demostración de que los cambios se pueden lograr incluso contra una dictadura,
a partir de la acción coordinada y también espontánea, porque el cordobazo combinó esas dos formas. Eso por un lado, y por otro lado también que otra de las cosas que demostró es que esa acción no fue solamente sectorial, o sea, los obreros por un lado, los estudiantes, la ciudadanía, las mujeres, los jóvenes, sino que aglutinó, digamos, ese descontento, y cuando se produjo esa unión fue cuando las consecuencias tuvieron más peso, ¿no? Alicia. Bueno, el cordobazo fue un hito en la historia argentina, digamos. Uno lo puede ver como una bisagra entre un antes y un después. Lo que se inició después fue una ola de movilización y de protesta, y se fueron radicalizando las posturas políticas e ideológicas, digamos. El cordobazo, si bien antes del cordobazo habían surgido organizaciones guerrilleras, fue después del cordobazo cuando eso explotó en el sentido de que se multiplicaron las organizaciones guerrilleras que vieron en el cordobazo una luz para pensar que era posible la transformación social. Algunos pensaron que era la lucha armada, otros la vía revolucionaria. Pero, digamos, el cordobazo realmente fue una bisagra en la cual la historia política argentina y social fue diferente. Onganía cae después que aparece Montoneros, que lo secuestran a Aramburu, y entonces eso fue el tiro de gracia, para decírtelo. Ya el cordobazo lo había deslegitimado bastante a Onganía, pero la muerte de Aramburu fue lo que termina de destituirlo a Onganía. Y entonces uno puede pensar entonces que el cordobazo fue el inicio del fin del régimen de Onganía, y creo que es una gran lección de cómo una movilización popular termina con una dictadura, y eso creo que es lo más significativo. Bueno, Héctor, dos palabritas para el cierre. Y siempre me imagino que todos los años debes reflexionar sobre esto y debes ir descubriendo cosas nuevas en esa reflexión. Sí, yo particularmente cuento que el tema de haber perdido a un familiar tan cercano y tan querido con tan poca edad hace que no corre el tiempo. Entonces es como que van pasando los años, ya van 49 de esa gesta, digamos, ¿no? Y uno cuando llega a este día es como si rememorara a cuando era chiquitito, digamos, y se empiezan a recordar todas estas cosas, ¿no? Es una gesta histórica, Agustín lo describió y lo escribió, se daba cuenta en el momento de lo que estaba pasando. Y bueno, respecto de eso, creo yo que es una enseñanza que los poderosos no quieren aprender, y es la demostración en esas imágenes que han quedado, es el efervecer de la energía colectiva cuando les tratan de imponer lo injusto. Hay en determinado momento donde ocurre algo que es lo que no quieren comprender, porque ha ido pasando sucesivas veces. En el 2001 volvió a ocurrir. La sociedad se rebela y explota ante la injusticia. O no lo quieren comprender o se siguen beneficiando en el periodo que hay entre ambos eventos. Entonces, es la reflexión. Para mí el cordobazo es siempre una señal de esperanza, de no sometimiento, y de una u otra manera, aunque llenen de patrullas, porque ya no son 250, y los vistan como gladiadores, no van a poder contra todos cuando ejerzan ese grado de injusticia sobre la población. Muchas gracias. Gracias a los tres. Gracias. Ha sido riquísimo el debate, la conversación sobre el cordobazo, 49 años, justamente uno de los sucesos que ha marcado nuestra provincia. Nos encontramos entonces mañana en Debates a las 21 aquí por Canal U. Muchas gracias, un abrazo.